Ok, muy buenas noches, chicos. Ya inició la grabación de la sesión. Me presento, mi nombre es Daisy García, soy ingeniera ambiental, especialista en salud ocupacional y me desempeño como instructora de la competencia transversal de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Es una competencia pues que se ve en absolutamente todos los programas del SENA y que se requiere para cualquier trabajador. En este caso, pues es una competencia que tiene 48 horas, es decir, que vamos a estar programados durante este mes hasta el 24 de junio. Vamos a desarrollar en total 4 evidencias. La primera evidencia es un cuestionario, la segunda evidencia es una presentación, la tercera es un mapa mental y la cuarta es un video. El día de hoy, entonces, les voy a dar las instrucciones para las dos primeras evidencias, que son el cuestionario y la presentación. Entonces, les voy contando acá, voy a presentar. Entonces, la competencia se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Como ustedes lo saben, pues estas competencias transversales son de corta duración y la ven pues todos los estudiantes del SENA, los aprendices, porque todos los trabajadores tienen que tener estas competencias. En este caso, pues todos tenemos que tener una relación con el ambiente, más bien tenemos una relación con el ambiente, por lo que debemos protegerlo. Y también debemos conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo para realizar nuestra labor de una manera segura, previniendo accidentes y enfermedades. Entonces, ninguna actividad está exenta de sufrir accidentes y enfermedades y por eso la importancia pues, de esta competencia. Vamos a ver algo de normatividad muy por encima y entonces les voy a mostrar aquí, pues, cuál es la ruta de acceso para que tengan en cuenta principalmente cómo llegar al material de apoyo y a las actividades. Entonces, yo hoy cité a 4 grupos, 2 de ellos son de animación 3D y los otros son de desarrollos de medios gráficos visuales. En este caso, entonces, esta es la ruta de aprendizaje que vamos a seguir en animación 3D. Entonces, nos metemos por proyecto, fase 2, hacer, actividad de proyecto 6 y guía de aprendizaje 6. En esa guía de aprendizaje es que reposan las 4 actividades que pues yo les propongo. ¿Ok? En el caso de desarrollo de medios gráficos y visuales, entonces ingresamos por fase 2, elaborar piezas gráficas, actividad de proyecto 5 y guía de aprendizaje 6. Entonces ahí es donde también van a encontrar sus actividades. Bueno, el material de apoyo que deben consultar y que se encuentra dentro de la plataforma, entonces sigue también esta misma ruta. Para animación 3D, proyecto, fase 2 de hacer, actividad de proyecto 6 y ahí encuentran el material de formación. En el caso de desarrollo de medios gráficos visuales, entonces fase 2, elaborar piezas gráficas, actividad de proyecto 5 y material de formación. El material de formación que ustedes van a consultar y que deben leer antes de desarrollar el cuestionario y antes de hacer las actividades, entonces se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y el otro se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Les voy a mostrar entonces, de acuerdo a estas rutas, dónde lo vamos a encontrar. Vamos primero con animación 3D. Entonces nos vamos para contenido del curso, proyecto, fase 2AC, actividad de proyecto 5, ¿sí? Miren porque se me olvida la ruta. Perdón, actividad de proyecto 6, la 5 es para el otro grupo. Actividad de proyecto 6,
Material de formación y aquí encuentran fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Hay un micrófono abierto para que por favor lo cierren. Aquí entonces iniciar curso, ahí ingresan pues a todo su material de formación. La idea pues es que lo lean muy juiciosamente antes de desarrollar las actividades. Pues el día de hoy yo básicamente les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es esta información. ¿Listo? Entonces, este es uno y el otro es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y ahí pues ingresa. Ahora vamos a mirar con el grupo de desarrollo de medios gráficos visuales. Entonces nos vamos para contenido del curso, proyecto, fase 2, actividad de proyecto 5, material de formación y aquí encuentran también fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Ya es tarea de ustedes que ingresen a este material de formación y lo lean cuidadosamente para poder desarrollar las actividades. Bueno, entonces voy a describir la primera actividad que tienen que hacer. Entonces, la primera actividad que tienen que hacer es un cuestionario. Este cuestionario, ¿dónde lo van a encontrar? Entonces, lo van a encontrar por la parte de evaluaciones. Me voy a devolver acá. Estoy con animación 3D, entonces nos vamos a meter por la parte de evaluaciones. Y este cuestionario, entonces, se llama cuestionario. Ay, ahora se me perdió. Ya, cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Aquí la palabra clave pues es ambiental. Si se les olvida cómo se llama, le dan control F, le dan ambiental y ahí les va a aparecer el cuestionario. Este cuestionario entonces tiene 10 preguntas. La idea es que lo desarrollen hasta que aprueben. Recuerden que si son 10 preguntas, pues tienen que aprobar 7 preguntas para que les dé el aprobado. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia que van a desarrollar esta semana es una presentación de PowerPoint. Entonces, la presentación de PowerPoint es sobre estrategias para prevenir y controlar impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una presentación de PowerPoint con una extensión de 10 a 15 diapositivas. Tiene que tener un título. El título pues va a ser este, el de la evidencia. El cuerpo, que es donde se desarrolla el tema. Entonces van a exponer estrategias sobre prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades. Finalmente van a generar una conclusión del tema. El formato va a ser una presentación de PowerPoint u otros formatos, si ustedes lo quieren hacer en Prezi, en Canva, en Powtoon, en el programa que ustedes quieran hacer. Esta evidencia, la presentación la pueden hacer de manera grupal, pero como las evidencias de esta competencia no están en la guía como grupales, entonces cada uno la va a subir. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? ¿De cuántos, profe? Los grupos, los GAES, en los GAES los pueden desarrollar. Los GAES generalmente pues están dispuestos de 3 a 5 personas, ¿no? Sí tienen conformados GAES, ¿cierto? Pues, Sí. según yo, no. Pero pues hay compañeros han dicho que sí, profe, pero pues realmente ni siquiera sé dónde
se puede ver eso? Bueno, lo pueden hacer en grupo, entonces de 3 a 5 personas, que es importante que la presentación pues vaya marcada con el nombre de las personas que realizaron la evidencia y que cada integrante del grupo suba su evidencia al espacio correspondiente. Entonces, pueden hacer la actividad grupal, pero sí es muy importante que le pongan los nombres de los integrantes y que la suban cada uno. ¿Listo? ¿Estamos claros? Igual ahorita les digo otra vez qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño resumen sobre los conceptos que van a tener en cuenta primero para desarrollar el cuestionario. Recuerden que el cuestionario pues sí se hace de manera individual, que tiene 10 preguntas, son de opción múltiple con única respuesta y que se aprueba con 70 puntos de 100. Entonces, como son 10 preguntas, pues tienen que tener mínimo 7 preguntas bien para que les dé el aprobado. Si en el primer intento no aprueban, entonces la vuelven a presentar hasta que les quede aprobada. ¿Listo? Esta primera evidencia pues se evalúa automáticamente, entonces ustedes pues son los responsables de mirar si quedó aprobada o no. Bueno, entonces aquí les voy a hacer como un pequeño resumen de los conceptos que van a tener en cuenta para esa evaluación. Entonces, el primer concepto que tienen que tener en cuenta es el concepto de ambiente. Nos dice que el ambiente es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos, que son los que tienen vida, y los abióticos, que son los que no tienen vida, y las relaciones que se dan entre estos. También de elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Es decir, el ambiente es absolutamente todo lo que nos rodea. Los componentes ambientales, entonces, están dados por el medio natural y el medio social. Del medio natural tenemos el medio biótico, que es, como les dije ya, lo que tiene vida, y lo biótico, que es lo que no tiene vida. Y dentro del medio social, pues es donde entra el hombre y entra toda la parte económica, demográfica, cultural y política. Entonces nos dice que el medio social o antrópico está conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los dos sistemas anteriores. Bueno, el otro concepto que debemos tener en cuenta es el concepto de ecosistema. Nos dice que el ecosistema es el conjunto de seres vivos, elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el concepto de biodiversidad. Nos dice que la diversidad biológica se entiende como la variabilidad de organismos vivos de diferente fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos que forman parte de él. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos a la riqueza de las especies. Aquí en Colombia, pues tenemos gran biodiversidad porque tenemos gran variedad de especies vivas. Otro concepto muy importante, y este lo van a tener en cuenta también para la segunda evidencia, y es el de aspecto e impacto ambiental. Entonces, aquí está la definición que nos da la norma ISO 14001 de 2015. Pero, pues más allá de eso, quiero que entienda qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Entonces, nos dice que el aspecto ambiental son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. Podemos decir también que es todo lo que usamos, hacemos o generamos y que puede afectar de manera positiva o negativa al ambiente. Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. Quiero que miren este dibujo pequeño para que entiendan cuál es la diferencia entre aspecto e impacto ambiental. Entonces,
esta empresa está generando gases contaminantes, material particulado, todo esto le llamamos emisiones. Y los vehículos también generan emisiones, ¿cierto? Se generan emisiones. No existían naturalmente, esta empresa y este carrito los están produciendo. Entonces, nos dice que es todo lo que usamos. Entonces, esta empresa está utilizando combustible y este carro está utilizando combustible para generar unas emisiones. Y ahora, el impacto ambiental es lo que ocurre con este aspecto. Entonces, si la empresa genera gases contaminantes y material particulado, ¿qué pasa? ¿Qué se genera? ¿Qué puede llegar a generar acá? Aparte de la contaminación, enfermedades, eh, bueno, a las personas. Muy bien. Entonces, genera contaminación y genera enfermedades. ¿Listo? Entonces, el aspecto ambiental es lo que se usa en la empresa o lo que genera la empresa o las personas y el impacto es la consecuencia. ¿Listo? Si esta empresa, por el contrario, utilizara, por ejemplo, combustibles más amigables, pues se reduciría la cantidad de emisiones y mejoraría la calidad ambiental. Entonces el impacto ambiental no sería negativo, sino que sería positivo. Por eso nos dice que el impacto puede ser adverso o benéfico. ¿Listo? Y para hacerlo un poco más claro, entonces aquí tenemos una imagen que nos resume lo que es el aspecto y lo que es el impacto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental es emisiones. Las emisiones generan contaminación del aire. Aspecto ambiental, consumo de agua y energía. El impacto es el agotamiento de recursos. El aspecto ambiental son los vertimientos. El impacto ambiental es la contaminación del agua. Entonces, la primera parte de la presentación nos dice estrategias para la prevención de impactos ambientales. Pónganle cuidado que en esta diapositiva hay 3 ejemplos de impactos ambientales: contaminación del aire, agotamiento de recursos y contaminación del agua. Es decir, que en la presentación ustedes me pueden decir qué se puede hacer para disminuir la contaminación del aire, disminuir el agotamiento de los recursos y disminuir la contaminación del agua. Son unos ejemplos porque hay muchísimos más impactos. Bueno, entonces esta diapositiva me la tienen presente porque sale tanto el concepto en el cuestionario y tienen que tener claro el concepto para hacer la presentación, que es la segunda evidencia. Juliet, apaga el micrófono. Listo. Otro concepto importante y que les va a salir en el cuestionario es el de la huella ecológica. Entonces, en la actualidad se habla de huellas, de la huella de carbono, que hace referencia a la cantidad de emisiones que se producen y que pueden llegar a generar cambio climático o contaminar el aire. La huella hídrica, que se relaciona con la cantidad de agua que consumimos, y la huella ecológica, que tiene que ver con las transformaciones que realizamos en la naturaleza. Entonces tiene que ver mucho con la generación de residuos sólidos también. Este concepto completo pues lo tiene que tener en cuenta porque así tal cual le sale en el cuestionario. Bueno, esos son los conceptos ambientales que deben tener muy presentes para la presentación del cuestionario. Ahora vamos con unos conceptos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero, pues es que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que previene lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, mediante la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Dentro de esto, entonces, tenemos que tener en cuenta el concepto de incidente de trabajo. Nos dice que el incidente de trabajo es un suceso acaecido en el transcurso del trabajo con relación de este que tuvo potencial de ser accidente. Hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Entonces, un incidente de trabajo es un casi accidente. Aquí vemos en la imagen que el señor va caminando, se enreda con esta manguera y casi se cae, pero no se cayó. Sin embargo, aunque no se cayó y no se generaron daños en su integridad física ni daños materiales, es importante tenerlo en cuenta porque ahí se está presentando una condición insegura y si no se arregla, pues es posible que después se produzca un accidente. Entonces, un accidente de trabajo nos dice que es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Para que se produzca un accidente de trabajo, pues tienen que haber actos y condiciones inseguras. Entonces, un acto inseguro también es conocido como un acto subestándar y son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Entonces aquí vemos que este señor está generando un acto inseguro porque va fumando en un área donde pues es prohibido fumar porque hay material combustible. En este caso, el señor va chateando mientras conduce y en este último, pues el policía está subido en una escalera sin puntos de apoyo. Entonces, son cosas que no se deben hacer y que posibilitan la ocurrencia de un accidente. Por otro lado, están las condiciones inseguras, que también se conocen como condiciones subestándar. Y son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados. Entonces, aquí vemos que una condición insegura puede ser, por ejemplo, un piso sucio o resbaloso o una condición de orden y aseo. ¿Listo? También una toma corriente en mal estado. Entonces, todo eso puede llegar a generar accidentes. Por otro lado, está el concepto de enfermedad laboral. Nos dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, la enfermedad laboral puede ser aguda o puede ser crónica. Una enfermedad laboral aguda, pues es la que se produce en un corto tiempo, como por ejemplo contagiarse de una gripa, una dermatitis por contacto, mientras que una enfermedad crónica es la que se presenta después de mucho tiempo de exposición, como por ejemplo un cáncer. Sin embargo, entonces siempre nos hablan de enfermedades y de accidentes. Chicos, ¿alguno me puede decir la diferencia entre una enfermedad y un accidente? ¿Estoy solita? Bueno, diferencia entre accidente y enfermedad. Muy importante que lo tengan en cuenta para el cuestionario. Bueno, les voy a poner un ejemplo para el que me esté escuchando. Si yo estoy aquí sentada hablándoles y se rompe mi silla y me caigo, ¿eso es una enfermedad o es un accidente? Un accidente. Un accidente. Es un accidente. Listo. Muy bien, es un accidente. ¿Y por qué no es una enfermedad? Porque ya no lo tenía la persona, digamos, no era algo que la persona tuviera, sino fue un acto que sucedió, o sea, fue una acción. Más o menos, porque la enfermedad tampoco la pudo tener. El Miren la accidente, definición. Señor, dime.
Así que el accidente es algo externo, algo que puede estar dentro de un ambiente, mientras que la enfermedad ya es algo biológico, algo que nos puede dar internamente. No. Miren la definición. Las 3 primeras palabras lo dicen. Todo suceso repentino. Y esa es la diferencia entre un accidente y una enfermedad. Entonces, una enfermedad, por poquito tiempo que se lleve en presentarse, no es inmediata. Entonces, les pongo un ejemplo. Mi compañero de trabajo tiene gripa, está mucoso, tiene todos los síntomas y yo lo saludo. ¿Listo? Apenas lo saludo de mano o de beso, yo presento la gripa, yo me enfermo. No, No al instante, no. pero puede que cultive el virus. Sí, pero es repentino, o sea, es ya. No. Es como Mientras que, es como, por ejemplo, una persona que, digamos, hace un trabajo repetitivo, por ejemplo, planchar, y tanto planchar puede que le cause una enfermedad como la tendinitis, sí, claro, eso es una enfermedad. ¿Por qué? porque la persona ya estuvo expuesta por, digamos, no sé, varios años y está haciendo el mismo ejercicio, de pronto sin implementos de seguridad o de pronto No, no de forma ergonómica. porque se lleva un tiempo en manifestarse. ¿Listo? Mientras que la persona está planchando y se quema, la ampolla le sale cuando. Inmediato, ya es un accidente. Entonces, eso es qué, un accidente, ¿cierto? Sí, Entonces, esa es la diferencia, chicos. Bueno, el accidente es repentino, o sea, yo estoy aquí perfecta, la silla se me dañó, me caí, eh, no sé, me rompí un hueso. Entonces, puede una. Mientras que una enfermedad se puede llevar unas horas o unos días o hasta años en manifestarse. ¿Listo? Pero no es repentina la enfermedad. Es la diferencia, ¿vale? Bueno, esos conceptos son, digamos que los más importantes que tenemos que conocer. Bueno, para que se produzca un accidente o una enfermedad, tiene que haber un peligro en el lugar de trabajo. Entonces, nos dice que el peligro es una fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo y en las instalaciones de la empresa. Entonces, ejemplo de peligro, perdón, un cable en mal estado. Entonces, un cable en mal estado puede llegar a generar un cortocircuito y hasta un incendio, ¿cierto? Entonces, eso es peligroso. Un piso liso que puede llegar a generar una caída, defectos de fabricación de una máquina, entonces si una máquina está defectuosa también puede llegar a generar un accidente y presencia de gases y vapores que puede llegar a generar una intoxicación. Entonces, para que se produzca accidente y enfermedad, siempre es porque hay un peligro. Bueno. Los peligros se dividen en dos grupos. Están los peligros higiénicos, que son los que producen enfermedad, y están los peligros de seguridad, que son los que generan accidente. Entonces, dentro de los peligros higiénicos tenemos el peligro biológico, que es cuando estamos en contacto con cualquier agente vivo y patógeno que nos puede llegar a generar enfermedad. Todos los trabajadores podemos estar expuestos a un peligro biológico. Sin embargo, pues hay trabajadores como los agricultores, los trabajadores de servicios generales o limpieza, los trabajadores del sector salud y también del sector salud de animales. Todos ellos están más expuestos a los peligros biológicos. Entonces se les puede pegar cualquier virus, bacteria, hongo por medio de picaduras, mordeduras o contacto con fluidos o excrementos. Otro peligro que puede llegar a causar enfermedad es el peligro químico.
Entonces, el peligro químico se da por contacto con cualquier forma de sustancia química en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, también pues hay unos trabajadores que están más expuestos a sustancias químicas que otras, como por ejemplo, pues los técnicos de laboratorio o químicos, los trabajadores de limpieza que manipulan pues muchas sustancias de limpieza diferentes, los agricultores que utilizan pues agroquímicos. Entonces ellos pueden estar expuestos a estas sustancias y pueden llegar a generar enfermedad. Sin embargo, no es exclusivo de estos trabajadores, ¿no? Digamos, aquí ustedes van a ser diseñadores, muchos de ustedes van a ser diseñadores. Si ustedes, por ejemplo, imprimen y tienen contacto con tintas y eso, ¿cómo se clasificaría ese peligro? ¿Un peligro biológico o químico? Químico. ¿Químico? Sí. Sí, muy bien, porque la tinta no tiene vida. La tinta es una sustancia química. ¿Listo? Bueno, otro peligro que puede causar enfermedad son los peligros físicos, que son los peligros que más variaciones tienen. Entonces, es por contacto con cualquier forma de energía. Entonces, puede ser peligro físico por ruido. Todo el mundo, absolutamente todos los trabajadores están expuestos a ruido. El ruido es un contaminante que es muy fácil de adquirir, ¿sí? Si los compañeros se alborotan y se ponen a gritar, pues ya hay ruido que nos puede afectar la salud. Por la manipulación de máquinas, pues hay ruido, entonces es fácil de adquirir y puede llegar a generar pues una enfermedad principalmente que es la hipoacusia o pérdida de la agudeza auditiva, pero también puede llegar a generar estrés. Está la iluminación, entonces cuando tenemos exceso o deficiencia de luz. Entonces, en ambos casos, a largo plazo vamos a tener pérdida de la agudeza visual, por lo que es muy importante que de acuerdo a las tareas que realicemos, regulemos la cantidad de luz. Entonces, digamos, no es lo mismo la cantidad de luz que necesita alguien como ustedes que, digamos, van a dibujar y van a diseñar, que necesitan mucho detalle, que una persona que, por ejemplo, esté barriendo, ¿cierto? Entonces la cantidad de luz no es la misma. Es muy importante cuidar y regular la cantidad de luz que requiero para la tarea que necesito. Está la vibración, que es de cuerpo entero o segmentaria. Cuerpo entero, por ejemplo, los conductores de bus, que todo el cuerpo les vibra por la vibración del motor. Y segmentaria, por ejemplo, aquí el muñequito nos lo muestra por la manipulación de una herramienta con las manos. Entonces, la vibración puede llegar a causar enfermedades circulatorias y del sistema nervioso. Aquí se los pongo en rojo porque esta definición les sale en el cuestionario. Están las temperaturas extremas por calor y frío, entonces también puede llegar a causar enfermedades y también hay que tener mucho cuidado con lo que es el choque térmico. Entonces el choque térmico es cuando, por ejemplo, estamos muy calienticos, por ejemplo, en una cocina y nos metemos a una parte fría. Eso puede llegar a causar pues enfermedades también del sistema nervioso. Entonces hay personas que, por ejemplo, se les paraliza el cuerpo por causa de ello. Está la presión atmosférica normal y ajustada. Entonces, la presión atmosférica hace referencia a la fuerza que ejerce el aire sobre nuestros cuerpos. Entonces, esa fuerza varía dependiendo si estamos muy abajo de la tierra o muy arriba. Por eso afecta principalmente a los mineros y a los pilotos y auxiliares de vuelo. Entonces, por esas diferencias de presión, los órganos internamente pues van a tener unos cambios y se pueden producir enfermedades. Y finalmente tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes pues son a las que están expuestos, por ejemplo, los radiólogos por rayos X, gamma, beta y alfa. Los rayos X son muy peligrosos porque ya se sabe que son cancerígenos. Por eso ellos tienen que tener mucho cuidado con la exposición que tienen a estos rayos.
Y las radiaciones no ionizantes pues tienen que ver con todas las otras radiaciones que estamos expuestos. Por ejemplo, la radiación infrarroja, la radiación UV, la radiación láser, las ondas de nuestros celulares, del Wi-Fi, todo eso pues está presente, es una forma de energía que puede afectar nuestra salud. Hay estudios que nos dicen que que todas las radiaciones a las que estamos expuestos afectan principalmente nuestros ciclos del sueño. Tenemos los peligros higiénicos, como el peligro psicosocial, que tiene que ver con las relaciones y con la forma de trabajo, es decir, la afectación psicológica que puedo tener a causa de mi trabajo. Es un peligro que está presente en absolutamente todas las labores y depende también mucho de la persona por sus características internas. Y otro peligro a la que están expuestos todos los trabajadores son los peligros biomecánicos. Entonces, el peligro biomecánico se puede dar por posturas. Entonces, por una postura antigravitacional que tiene que ver cuando levantamos los brazos o la cabeza en contra de la gravedad. Posturas forzadas, como por ejemplo el personal de mantenimiento que tienen que hacer posturas que no son naturales y pueden llegar a causar dolores. O las posturas mantenidas, que es cuando permanecemos la mayor parte del tiempo en una misma posición. Pues digamos que nos afecta a todos nosotros porque nosotros pues estamos muy conectados en el computador y permanecemos mucho tiempo en la misma postura. Está también la manipulación manual de cargas, el esfuerzo y los movimientos repetitivos. Entonces, todo esto puede llegar a causar enfermedades osteomusculares, o sea, de los músculos y de los huesos. Frente a los peligros de condiciones de seguridad, que son los que causan accidente, entonces también existen unas variaciones. Está el peligro eléctrico, que es el de alta y baja tensión y estática, que puede llegar a generar quemaduras y electrocuciones y hasta la muerte. Está el peligro mecánico, que tiene que ver con el manejo de elementos de máquinas, herramientas y piezas a trabajar, que pueden llegar a generar cortaduras, golpes y aplastamientos y demás, o sea, accidentes como el que se ve aquí en el dibujo. Está el peligro locativo. Espérenme. El peligro locativo, que tiene que ver con el almacenamiento, con las superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo y caída de objetos. Entonces, el peligro locativo, pues también todo el mundo está expuesto a ese peligro y tiene que ver muchísimo principalmente con temas de orden y aseo. Entonces, nosotros mismos podemos llegar a causar accidentes si somos muy desordenados. Está el peligro público por robos, atracos, asaltos o atentados, que está muy común, pues digamos, en establecimientos comerciales y bancos donde se maneja dinero. Están los accidentes de tránsito, que están expuestos pues todos los trabajadores que tienen que trabajar en la calle, como por ejemplo los vendedores, se me olvidó cómo se llama, los que andan en moto, se me olvidó el nombre. Y también tiene que ver con las personas que conducen vehículos, digamos como un taxista, un conductor de bus. Entonces, todos ellos están expuestos a accidentes de tránsito. La palabra que buscaba era mensajero. Entonces, los mensajeros, anden en bicicleta, a pie o en moto, pues están muy expuestos a accidentes de tránsito. Está el peligro tecnológico, que tiene que ver con explosiones, fugas, derrames o incendios. Está el trabajo en alturas, está el espacio confinado. Entonces, el trabajo en alturas y el espacio confinado son tareas de alto riesgo. Los trabajos en altura son aquellos que se producen a más de 1.5 metros de altura y el de espacios confinados es en espacios muy pequeños donde generalmente hay ausencia de oxígeno o poca concentración de oxígeno y presencia de gases contaminantes. A veces también altura negativa, que quiere decir un hueco.
Un ejemplo de un espacio confinado es una mina o una alcantarilla. Y finalmente, al que estamos expuestos también absolutamente todos los trabajadores, que son los fenómenos naturales. ¿Listo? Esas son las características de los peligros. Entonces, después de que se identifican los peligros en una organización, se tienen que establecer medidas de intervención. ¿Para qué? Para que nuestros trabajadores no se accidenten o no se enfermen. Entonces están las medidas de eliminación, que tienen que ver con modificar un diseño para eliminar el peligro. Es la medida de intervención más efectiva, pero no siempre se puede efectuar. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Este señor está expuesto a peligro biomecánico por levantamiento manual de cargas. Entonces, como medida de intervención, se entregó esta carretilla para que ya no tenga que levantar manualmente esa carga. Entonces, ya se eliminó ese peligro. Pero cuando no se puede eliminar el peligro, entonces se pueden establecer medidas de sustitución. La sustitución, pues, es sustituir o cambiar un material por uno menos peligroso o reducir la energía del sistema. Entonces, digamos que yo tengo una fábrica de zapatos y en la fábrica de zapatos necesito utilizar pegantes. No puedo eliminar ese peligro químico por utilización de pegantes porque sí o sí necesito el pegante. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo sustituir el pegante por uno menos tóxico para que afecte menos a la persona. Eso es una medida de sustitución. Están los controles de ingeniería, que tienen que ver con toda la instalación de sistemas en el medio de trabajo. Por ejemplo, instalar un sistema de ventilación, enclavar las máquinas, por ejemplo, para que no se muevan, cerramientos acústicos, que es lo que me muestra aquí en la imagen, para que la persona que está aquí adentro no esté expuesta al ruido, entre otros. O sea, todo lo que yo instalo en el medio para disminuir los peligros son medidas de ingeniería. Están los controles administrativos, que tienen que ver con la señalización, advertencias, procedimientos de seguridad y capacitación. Entonces, todo lo que son las señales y la capacitación al personal son controles administrativos. Y como última medida, entonces están los equipos y elementos de protección personal, que se utilizan en algunos casos como medida de apoyo a las otras medidas de intervención. No para todos los peligros aplican los elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, esas son las medidas de intervención para peligros y riesgos. Para los aspectos y los impactos ambientales, entonces existen actividades o medidas de prevención como los planes de manejo ambiental. Entonces, que lo que buscan es prevenir, mitigar y corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados. Entonces, si en una empresa se identifica que se contamina el agua, pues, ¿qué hay que hacer para que se deje de contaminar? Si una empresa se identifica que genera emisiones contaminantes, ¿qué hay que hacer para que deje de contaminar el aire? Entonces, esas medidas de manejo ambiental están divididas en medidas de prevención, en medidas de mitigación y en medidas de corrección y compensación. Una medida de prevención, entonces, son las acciones encaminadas a evitar impactos, efectos y riesgos ambientales que pueden causar impactos negativos, daño a las personas, al medio ambiente y a la propiedad privada. Por ejemplo, un diseño adecuado, mejorar la tecnología o impedir el vertimiento de productos de actividades de mantenimiento. Las medidas de disminución, de mitigación, entonces, se realizan con el fin de disminuir la magnitud de los impactos ambientales. Por ejemplo, generar barreras ambientales, control y mantenimiento de máquinas y equipos.
Las medidas de corrección, entonces, son aquellas que al modificar las acciones o efectos consiguen anular, corregir o atenuar un impacto irrecuperable, ya sea con el mejoramiento del proceso o sus condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, un programa de reforestación o construir pasos para la fauna. Y las medidas de compensación, entonces, ya es cuando se causa un daño muy grande en el ambiente y no se puede ni evitar, ni mitigar, ni corregir. Entonces, lo que se hace, pues, es realizar cosas para que se generen impactos positivos y compensar de alguna manera el daño que se produce. Entonces, una medida de compensación es como, por ejemplo, si yo le rompo, no sé, un jarrón a mi mamá que era muy importante para ella porque se lo había regalado a mi abuela, ¿sí? No hay forma de que eso se arregle o que quede igual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues regalarle otro. Eso le compensa, pero no va a arreglar las cosas como estaban. Entonces, las medidas de compensación es lo último que se utiliza. Ya para finalizar, entonces, vamos a recordar otra vez qué es lo que tienen que hacer en la segunda evidencia, que es la presentación. Entonces, tienen que hacer una presentación que hable sobre las estrategias para prevenir y controlar impactos ambientales. Cuando hablamos de impactos ambientales, son los que afectan a toda la comunidad. ¿Listo? Entonces, que pueden afectar porque se contamina el agua, se contamina el aire, se está generando ruido que afecta a toda una comunidad. Entonces, esos son los impactos ambientales. Ustedes me dicen qué estrategias se pueden implementar para disminuir o controlar esos impactos ambientales. Y también me van a hablar qué estrategias se pueden realizar para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Entonces, frente a la parte laboral, pues tiene que ver únicamente con trabajadores. Entonces, aquí me dicen qué se puede hacer para disminuir accidentes y enfermedades. Entonces, de esta última parte que les hablé, que son las medidas de corrección, compensación y demás, ustedes pues me van a ampliar la información y de esos que me van a hablar. Les recuerdo que estas diapositivas las pueden desarrollar de manera grupal de 3 a 5 personas. Muy importante que en la primera diapositiva pongan los nombres de los integrantes del grupo y que cada uno de los integrantes suba la evidencia de manera individual. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿dudas sobre lo que tienen que hacer? Profe, dices que esta es la segunda evidencia. La primera era el cuestionario. Sí, la primera es el cuestionario, que el cuestionario pues sí es individual. No aparece activado en el territorio. Espérame. ¿Tú eres de qué grupo? De animación 3D, termina en 55. Animación 3D que termina en 55. Sí. Aquí, entonces, aquí está. Cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Profe, lo que pasa es que ese es cuando ya lo realizamos, es ahí que sale. Para nosotros, creo que está en la fase 2. Dame un segundito, que es que ahorita preciso lo estaba revisando. En donde aparece la guía de aprendizaje 6, es el que está GA2 220601 501 AA1 EV01. O sea, el que aparece Sí, como EV01 es ese. puedes seguir esta ruta. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que como la vista de instructor y de aprendiz es un poquito diferente, pero sí, ustedes pueden seguir esta ruta y ahí llegan. Actividad de proyecto 6, ahí la encuentran. Entonces, fase 2 a hacer actividad de proyecto 6, ¿no? Entonces, miremos por esa ruta. Contenido del curso. Proyecto. Fase 2 a hacer. Actividad de proyecto 6. Guía de aprendizaje 6. Y aquí te aparece esta, ¿cierto?
Actividad de aprendizaje GA6 220601 501 AA1. Y ahí dice cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. ¿Sí? A yo sí, a mí sí. Ahí sí les aparece. Regresemos. Voy a mirar. Por evaluaciones me dicen que no les sale. Pero yo estoy en vista de aprendiz y me dice que sí, ahí se ve. No, es que tengo entendido, o bueno, estaba intentando buscar así igualito, em, pero tengo entendido esas son cuando ya se hicieron, porque no me aparece. ¿No te parece? Pero por el otro lado sí. Sí, Bueno, entonces toca por el otro lado. Igual aquí en la presentación, yo les recomiendo que le tomen un pantallazo a esta partecita, porque ahí es donde está la ruta para que entren a todo el material de esta competencia. ¿Listo? Mis actividades finalizan en 501 y es AA1, AA2, AA3 y AA4, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda adicional frente a esto? Bueno, la fecha límite para que presenten esta actividad está para el lunes 12 a las 11:30 de la noche. Bueno, está para el lunes por lo que es festivo. La próxima semana, entonces la videoconferencia estará programada para el miércoles, por lo que el lunes es festivo también. Entonces todo se mueve un día. ¿Estamos? Listo, profe. Vale, profe. Listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna duda, ya se pueden desconectar y nos vemos el próximo miércoles. Entonces, que tengan una excelente noche y recuerden que si tienen alguna duda, pues mañana pueden conectarse. Ahí en mi perfil encuentran un link de Teams para que se conecten si tienen dudas sobre lo que hay que hacer. Vale, profe, qué pena, disculpe. Es que estaba buscando la ruta. Estoy Ujú. viendo la ruta. Es el cuestionario sobre opciones de solución a situaciones. Sí, ese es. Listo. Listo. ¿Ese tiene cuántas oportunidades para presentar el examen? O sea, Creo ¿cuántas que 3. oportunidades? Creo que Listo. están 3. Ujú. Listo, muchas gracias. Bueno. Listo, chicos. Entonces, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. ¿No? Que estés bien. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Juliet.